Bueno, yo les adelanté, ¿no? En la presentación del programa que hoy íbamos a tener un invitado acá en los estudios de Pacífico y les adelanté también de quién se trataba. Es el candidato a diputado nacional por la Alianza Frente Popular para la Liberación y hablamos de un hombre cuyo apellido está absolutamente ligado a la política, también a la justicia y también a la medicina. Así es. Es nuestro invitado de hoy y lo recibimos realmente con muchísimo, con mucho gusto. Es el doctor Edmundo Falú. Doctor Falú, qué gusto. ¿Cómo le va? Gracias por haber aceptado la invitación y estar hoy con nosotros. No, al contrario, gracias por invitarme, ¿no? Porque siempre es importante tener expresión en los medios. Así que para mí es un placer venir. Yo creo que estoy empeñado con fuertes convicciones para llegar a ser diputado de la Nación. Y creo que más allá de los resultados de las primarias, uno puede crecer. Sí hay que alertarle a la gente que piense el voto, que realmente hay que fijarse que en el Congreso de la Nación se debaten los proyectos que van a llevar al bienestar, al buen vivir o al pesar de la población. Así que en ese ámbito, que es la gran caja de resonancia de la Nación, ahí se dirimen las grandes leyes. Más allá que le envíe el Ejecutivo, que exista cualquier otra postura, ahí es donde se debaten las leyes y se necesita no la expresión monolítica de las opiniones, sino más bien la diversidad y la concordancia para generar proyectos que apunten al bienestar del pueblo. Y creo que de eso se trata, que tengamos autonomía, que tengamos preparación, que tengamos dedicación para elaborar las leyes que necesita la gente. Ahora, esto que usted decía, ¿no? Bueno, agradecer de que uno le invite al programa y más allá del resultado de las PASO, decía el doctor Falú, ¿fue David contra Goliat para usted? Sí, pero bueno, yo creo que el camino que uno... o sea, yo vengo del peronismo, no claro, reniego claro, de mi pertenencia, sí, sí. pero Su ADN, el ADN está ahí. está ahí. Tal vez era más cómodo quedarse dentro del partido y esperar una oportunidad, ¿no? Pero bueno, uno vio, yo personalmente tuve discordancia en algunas cosas, incluso de tinte ideológico, por ejemplo, la unión con el Partido Renovador, el Partido Justicialista, que hicieron que yo dé un paso al costado. Y me siento muy cómodo en una fuerza que tiene convicciones, que tiene un espíritu muy humanista, que contempla los derechos de la gente, la protección de nuestros recursos nacionales y naturales, la convicción de que tenemos que ir a un estado de derecho pleno y de convertir al ser humano en la cosa más importante a la cual tenemos que abastecer y generarle sensación de bienestar. Esa es la unidad popular que generó un frente político para salir en estas elecciones. Por supuesto, es David contra Goliat, porque los recursos son infinitamente menores, ¿no? Y lamentablemente tenemos que empezar a fijarnos en las próximas elecciones qué podemos hacer para dar igualdad de condiciones para que más o menos sea pareja para todos. Doctor Falú, pero que no, cuando se modificó la ley y se habló de este tema de las PASO, que no era justamente para que todos tengan las mismas oportunidades. Sí, pero fíjese que prima por ejemplo, la gran inversión en medios y en folletería, en propaganda, que rebasa cualquier cosa, cualquier espíritu democrático, ¿no? Y lamentablemente tampoco, yo digo, nunca hay independencia en opiniones, porque siempre que uno habla tiene una tendencia, claro, ¿no es cierto? Pero sí existe, digamos, una tendencia, parte del periodismo, a generar consenso para que florezcan ciertos candidatos en desmedro de otros. Entonces, bueno, ese es nuestro trabajo, tratar de como ciudadanos hacer de que la democracia supere esta barrera que se fue imponiendo desde el comienzo de los albores del año 83, del retorno de la democracia. Los medios han empezado a incidir no solo en Salta, en la Argentina y en el mundo. Yo leía a Giovanni Sartori de influencia de los medios, lo que llamaba la sociedad teledirigida, de que lamentablemente los medios empezaron a ocupar un lugar preponderante, y si la gente no supera esto y hace una verdadera reflexión de quién realmente representa sus intereses, podemos convalidar candidatos que actúen por nombre de otras corporaciones
que no tienen la intención Bueno, de porque mejorar la es calidad. lo que está. Ejemplos hay muchos. Exactamente. Digamos, de representantes que han ido de Salta y también, bueno, de otros lugares del país, y que realmente no han ido a defender los intereses del ciudadano salteño, de los vecinos de Salta, sino que, bueno, se han prestado para otras cosas. Claro. Eso yo creo que el ciudadano salteño lo conoce. Ahora, ¿cómo les recordamos eso? Porque usted dice, el doctor Falú dice, yo vengo del peronismo, claro, su ADN es de ahí. Y había una famosa frase, decía, con tiza y carbón defendemos a Perón. Sí. Porque se suponía que no había recursos, había que salir a hablar de Perón como sea. Pero eran otras épocas, papá lo vivió, papá claro, era su papá, presidente exacto, del Partido Justicialista, por la lista verde con Ragones logró consagrar el gobierno justicialista del año 73. Y ahí yo me acuerdo, yo era chico, pero se recorría las calles, se llamaba a mitin político, hablaban, el famoso mitin, y tenían la capacidad discursiva para expresar, o sea, había una identidad ideológica muy fuerte partidaria que, bueno, hacía que se aglutine la gente detrás de una idea, de una formación política. Esto se ha ido desgranando y hay una responsabilidad de cada uno de los políticos, porque yo veo que saltimbanca, que saltan de un lado y del otro, que pierde la identidad. Eso sí, a corto plazo puede resultarle algo favorable a nivel personal, pero destruye las entidades partidarias que son tan necesarias para que el mecanismo democrático se mantenga en vigencia. Pero claro, pero sí la vida, la savia, digamos, la sangre de la democracia son los partidos políticos. Así es. Bueno, pero fíjese que yo veo que en nombre del justicialismo, por ejemplo, se privatizó IPF. Claro. ¿No es cierto? Claro, una cosa gravísima, o se privatizó el subsuelo, o se consagraron los mayores despojos a la clase jubilatoria en los años 90, ¿no? Claro, entonces es increíble. Y ahora veo sectores del peronismo que apoyan proyectos que van en contra de los intereses de la gente, de su entidad, de su partido. O sea, yo creo que ya no se animan a cantar la marcha ni sacar el escudo del justicialismo, porque creo que están obrando mal. Y esto tenemos que empezar a reflexionar. ¿Cuáles son nuestras posiciones? ¿Qué es lo que queremos de nuestro país? Aquí se vienen grandes leyes que se van a discutir en los próximos meses. Una es la reforma laboral, la otra es la reforma previsional, la coparticipación federal, que es un tema que ahora Urtubey lo está sufriendo, porque hay una presentación judicial de Vidal que, en la Suprema Corte, que daña los intereses de las provincias, más allá de Salta. No, a todas. Hay una responsabilidad de las provincias que no se comportaron con un nivel de rigidez fiscal y hoy penan y dependen de la coparticipación federal para funcionar. Y una de estas es nuestra provincia. Esta falta de empeño en hacer las cosas como se debe, bueno, hoy dependemos de terceros. Pero necesitamos urgentemente discutir en el Congreso de la Nación la nueva coparticipación, que es un mandato constitucional que se postergó y se fue deformando por las crisis, qué sé yo, pero al final... la reforma, la última reforma, claro, pasaron, ¿cuánto? 23 años. Claro. Fue en el 94. Sí. Que permitió la reelección de Menem en el 95. Por supuesto. 94, allí se hablaba expresamente del tema coparticipación. Había que reglamentarla, nada más. Claro. Fíjese que 23 años. 23 años. Sí. Y fíjese que la coparticipación era inversa, antes las provincias eran las que recaudaban. Claro, coparticipaban a la nación. Después se logró ese 54-44, una cosa así que fue, que con cierta un porcentaje favorable a Buenos Aires, y quedó en verse y discutir seriamente la coparticipación, pero los pequeños intereses hacen, ¿no es cierto?, de cada lugar, de cada distrito, hace de que no se discuta. Y hay que cambiar el sistema coparticipativo de coeficiente fijo a uno de reparto y darle más responsabilidad a las provincias para que empiecen a ser buenas recaudadoras. Por ejemplo, en Salta hay un problema en el empleo, salió el otro día, que es una de las provincias que más trabajo precario no registrado tiene en nuestra provincia, y eso va en desmedro de nuestra recaudación.
Entonces después nos quejamos que no funciona el PAMI. Yo escuchaba otro candidato que decía, vamos a defender el PAMI. No, tenemos que defender los recursos previsionales. Es importantísimo que nosotros tengamos un sistema jubilatorio que posibilite que cada uno de los argentinos pueda vivir. Por ahí, doctor Falú, me da la impresión, y creo que a los oyentes, a la audiencia en 7 PM, que es un programa político en el que estamos hace 11 años, y la gente nos sigue por eso, porque es político, les da la impresión de que hay algunos tipos que no saben de qué hablan. Cuando digo tipo hablo de algunos candidatos, ¿no? Bueno, es como que no saben de qué están hablando. A mí no me gusta hablar del otro, ¿no? Yo siempre yo hablo de propuestas, pero espero que no sean meros enunciados que después lleguen al Congreso de la Nación y esperen las directivas del gobierno provincial para decir cómo votan. Yo creo que esto es clave, ¿no? Que tengamos autonomía, siempre con pertenencia ideológica y partidaria, porque creo que los cargos pertenecen a las fuerzas políticas y no a las personas, pero tenemos que tener autonomía, porque las leyes se discuten en ese ámbito y en estas cosas pueden salir cosas que, lógicamente, le dije al principio, pueden llevar al buen vivir o al mal vivir de las personas. Así que, sí, muchas veces creo que hay candidatos que nunca presentan un proyecto, ¿no? Por lo menos moverse a... O por lo menos que lo sepan defender. O una discusión. Por lo menos eso. No. Le cuento a la audiencia que la vez pasada he leído algo muy interesante del doctor Falú, y bueno, por distintas circunstancias de lo que hace a la agenda del programa, no lo pudimos invitar en ese momento, pero hoy quiero plantearlo. El doctor Falú ha planteado muy claramente, como todas las cosas que dice, hay que ir al Congreso a volver a hablar del tema de la deuda. ¿Cuánto debemos los argentinos? Debemos un montón. Usted dijo, debemos un montón, pero ¿debemos en serio o no? Y usted propone que se dé un debate en serio con ese tema. Yo lo comentaba y alguno me dice, que deje joder Falú, si eso ya hemos discutido al comienzo del 83. No, el problema es de que la deuda externa argentina es una calamidad para la población. Porque, fíjese, nosotros tuvimos una crisis de Broderson-Alfonsín, sí. Después la otra crisis Cavallo-Menem, que terminó en el 2001, y la deuda ya no es un tema financiero, es un tema político. No, es político. ¿No es cierto? Entonces, hay que decir cómo nosotros vamos a financiar nuestro país, si con recursos externos, que podemos tener recursos sustentables que podamos devolver, o hacer una bicicleta financiera que nos lleva a esta deuda. Para que la gente tome dimensiones. Cuando Isabel Perón cayó, la Argentina debía 6.000 millones de dólares. Hoy debe 300.000 millones de dólares. Ahora, esos 300.000 millones de dólares entraron al país. ¿A dónde están? Porque, claro, ¿en qué se invirtieron? Lo vemos en obra, en puentes. Pero es que algunas veces en escuela, en salud. Ni siquiera entraron al país. No, por eso. Porque fue el canje de bono. Exacto. Usted cuando va al banco y no puede pagar, le dice, bueno, refinancio. Pero nunca le dan más plata, sino le dan más deuda. No, exactamente. No. Entonces, se lleva una moneda. El gobierno tiene, el Congreso de la Nación tiene que tomar las atribuciones que le corresponde, porque para eso está el Congreso, que debe regir cómo se toma deuda, a quién hay que pagarle, hay que auditarla, hay que ver qué acreedores legales tenemos y quienes no son legales, que son algunos especuladores financieros gravísimos que han tenido, y la gente la toma muy aliviana porque ahora no repercute el tema, pero en el 2001 yo quiero que se acuerden. Claro. Se perdieron todas las jubilaciones del país que estaban dolarizadas, ¿se acuerdan? Cuando estaban en la FJP, claro. Porque Cavallo le pidió prestado para pagar la deuda, nos quedamos sin jubilación. La gente cree que hay magia, no. Desapareció el sistema jubilatorio argentino en el 2001, porque se pidió prestado a la FJP La Plata, que se la dieron, pagaron la deuda y después hizo crack la Argentina, hizo el default. Así que quiero decirle la gravedad que tiene. Hoy en día han tomado deuda 100 años. 100 años, sí, bueno, dice que es absolutamente necesario. Bueno, fíjese que no es así, porque cuando le preguntamos al presidente provincial del Senado que vino a Salta, le preguntamos cuál fue el destino que ustedes le han dado a esta toma de deuda. No, queríamos probar, a ver si nosotros podíamos tomar deuda así. Fíjese, ¿cómo? No es después. Bueno, Pinedo, 2.000 millones de dólares se transforman en 20.000 millones de dólares de deuda. Y yo, mi nieto acaba de nacer hace un año, se va a morir
Dentro de 90 años... ¿Cuánto nació y cuánto debe ya? Y debe lo dividido, 300.000 millones dividido 40. Así que, pero eso no es lo grave. Si yo tengo un país que produce riqueza, esa riqueza genera, lógicamente, la capacidad de pago. Yo puedo tomar deuda para financiar proyectos de infraestructura, productivo, lo que sea, para mejorar las condiciones del país. Este no es el caso de la Argentina. La Argentina está tomando deuda. ¿Y dónde está el cambio estructural de la Argentina? ¿No? Por ejemplo, vías férreas. Sí. Claro, digamos, algo que el ciudadano lo vea reflejado. Ahí salió de que no se va a hacer la autopista de la 34. Sí, ahora no está en el presupuesto 2018. Después de la gran discusión se han peleado todos, los metanenses, Bueno, ¿dónde está esto? Entonces, es muy fácil. Ahora, ¿dónde están los legisladores, doctor Fanú? Bueno, sí, hay un silencio absoluto. Se matan, los vecinos, el intendente, los que estaban a favor, los que estaban en contra. Ahora, ninguno se apioló, hablando en términos salteños, de ir al presupuesto y decir, che, ¿a dónde está la ruta 9 y 34? Resulta que se han peleado y no está. Bueno, así es. No está y parecería que una parte de la población, yo venía escuchando que festejaba porque no se hacía el cambio de ruta. Pero ahí dice la gente se muere. Pero aquí hay un montón de gente que está feliz. Hoy lo charlaba con una colega y yo le decía, pero acá hay una pequeñez tan grande de la propia dirigencia política que no se dan cuenta que cuando se han empezado a pelear, ha venido otra provincia con otro dirigente, otro gobernador, lo que sea, le dice, che, mira, los salteños se están matando entre ellos, dame la guita a mí, le han dicho a Frigerio y se la han llevado a otro lado. Es evidente que fue así. Y no lo vamos a recuperar más, doctor. No, y eso pasó también con la ruta a Chile, que también por los blancos hubo una discusión y perdimos. ¿Se acuerdan? Una oportunidad histórica, ¿no? Bueno, de todas maneras, yo no, sin desviarme del tema de la deuda externa, sí le llamo la atención a la población de que no podemos seguir financiando nuestro país alegremente, porque cada dólar que entra se van 4, ¿no? Esto es muy importante. Nosotros, si no tenemos capacidad de exportar, de generar riqueza, de generar actividad industrial, comercial, este país no es viable. Fíjese que el INDE, que el otro día sacó que creció un 4% la actividad económica. 4,9, 4%. Pero no creció el empleo. Y esto es por dónde va dirigiendo la actividad económica de gobierno. La dirigió al agro, la dirigió a las empresas energéticas y al transporte. Ninguna genera empleo. La que genera empleo es la industria, el comercio y la construcción. Ninguna de esas tres logró la actividad que tiene que tener. Y entonces, ¿dónde está la generación nuestra de recursos, más allá de los recursos primarios, que sí han tenido una mejoría ostensible, digamos, en su actividad? Pero lo vuelvo a decir, en esta cosa, si no hay riqueza, nosotros no podemos cometer el error nuevamente de decir, bueno, tenemos inflación cero, como tuvimos en la década de 90, no teníamos inflación, teníamos una inflación de 1%, 2%, pero estaba destruida la industria nacional, no había trabajo, y bueno, resultó inviable en nuestro país. Así que seriamente hay que atender esta situación, sobre todo que el Congreso retome las atribuciones que le corresponde. Constitucionalmente es el encargado. Es lo que tiene que hacer. O sea, uno puede tomar deuda, pero con la anuencia. Ahora, usted hablaba recién, ¿no? Y decía, las bancas le pertenecen a los partidos. Una discusión que algunos dicen, no, que de cada uno y todo lo demás. Ahora, ¿cómo se hace para desde una banca por Salta, con un Congreso enorme, con tanta gente, tratar de conseguir algo que verdaderamente le sirva al ciudadano o al vecino? ¿Cómo se hace? Negociando, porque algunos dicen, si Urtubey se pelea con el gobierno de Macri, chao, no recibe nada. Si Sáenz se pelea con el gobierno de Macri, no recibe nada. Hay que andar bien con él, hacerte amigo el juez, como que... ¿Cómo se hace, doctor? Bueno, pero ojo, porque así como actualmente Capital y Buenos Aires, el Poder Central puede estar apretando a los gobiernos locales, también tenemos que hacer una federación o alguna cosa dentro de las... El norte grande del que hablaba yo creo que de ahí se trata, de que más allá de la pertenencia de los partidos y demás, nosotros tenemos las provincias siempre algo en común, ¿no? Tenemos problemas con el manejo central. Fíjese que Cambiemos también actuó similar al gobierno anterior,
que los ATN se dirigen a intendentes con absoluta discrecionalidad. Si vos o sea, sos amigo, te doy. Y se olvidan de los problemas de la gente, ¿no? Que esto es lo más grave, porque digamos, esto no puede ocurrir, esto sí tiene un condimento electoral. Ellos se dieron cuenta, saben ganar elecciones, entonces dijeron no, vamos a abastecer a los intendentes nuestros y los otros los vamos a hacer correr los grandes centros urbanos. Entonces, con muchos electores. ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que juntarse y hablar para que los proyectos, hay varios proyectos encargados de las provincias del Norte Grande, en todo lo que es vía férrea, vías fluviales, infraestructura, cloaca, gas natural, agua potable, vivienda, eso está. Esto se viene discutiendo. Pero, bueno, no hay espíritu colectivo en las provincias para decir, ojo, el norte ya no está desgranado, sino que somos una parte del país. Usted sabe que el otro día charlaba con el candidato, son medio primo hermano ustedes, ¿no? Con el Oso Leave. Pero no tiene nada que ver. Algunos dicen son primos. No tengo nada que ver con el Oso. No nada que ver con pero sí tengo respeto y cariño. Bueno, le hago este comentario, doctor Falú, porque el otro día charlaba con el Oso acá en el programa, el señor intendente, el candidato a diputado nacional, y me decía lo mismo que usted en este sentido. Que es necesario que se unan los legisladores de las provincias no con problemas comunes. Y me contó y me dijo que si eso se lograra realizar, ¿sabe cuántos miembros tendría ese bloque, doctor Falú? 68. Claro. Yo le decía al intendente, al candidato Leave, le digo, imagínate lo que es un bloque con 68 voces de una región que se levanten. Mira si no va a haber fuerza. No, y yo creo que hay que tener la voluntad política de hacerlo. Roberto Romero fue el que él habló del norte. Y yo respeté mucho esa idea, porque yo creo que él muy hablaba de escenario. la unión de la unión, digamos, transatlántica y el Pacífico, acá en el norte, que lamentablemente se terminó haciendo por Jujuy, no por ¿no? Jama o Sico, ¿se acuerdan? Claro. Pero puede ser Jama y Sico y se puede. Pero tenían que ser los dos. Bueno, por supuesto, si nosotros Romero siempre lo vio así. Y además tenemos miles de oportunidades, cientos de oportunidades de abrirnos hacia Asia, ¿no? Que esto es. Digamos, pero claro, lo tenemos ahí al frente. ¿no? Qué increíble. Bueno, pero eso también tiene connotaciones en de cómo está diagramado el país desde el virreinato. Claro, ¿no? Es decir, el puerto de Buenos Aires sigue siendo el gran poder central que, bueno, uno lamentablemente cuando tiene presidentes del interior no han defendido con Yo digo que se obnubilan con las luces de las marquesinas de la calle Corrientes, más o menos así, y se olvidan del lugar que vienen, ¿no? Así que bueno, doctor Falú, ¿cómo anda la campaña? ¿Qué le dice a la gente? ¿Cómo hacen? A ver, vamos por parte, como decía Jack, ¿cómo hacen para llegar? Yo estoy realmente porque yo tuve un problema muy serio, porque yo pasé, digamos, como candidato a diputado nacional, pero en Capital mi partido no pudo pasar las primarias, y ese fue el voto electrónico que se desacopló de la gente que le daba visibilidad al partido, ¿no? Entonces tuvimos muchos problemas también porque falleció justo Buenaventura David, que era un dirigente de peso, y lógicamente generó muchos problemas dentro nuestro. Lamentablemente tuvimos que ocuparnos más de un problema, ¿no? Pero yo tengo una fuerte dedicación ahora en estos días de recorrer medios, de realizar el sábado voy a estar en Güemes, voy a tratar de ir a Güemes a la mañana para tener entrevistas con la gente, caminar, después voy a hacer un recorrido por Tartagal, donde lamentablemente no tenemos una presencia política como tienen otros partidos. Digamos, claro, no hay un referente político de pero sí en Salta, así que en Salta vamos a acentuar nuestro trabajo, llegar más a la periferia, hacerle conocer nuestra propuesta a la gente, que existen más de una o dos posiciones, y que creemos que realmente si mantenemos coherencia política, convicción en nuestras ideas, podemos llegar mucho más lejos en el futuro, ¿no? Doctor, quedan ¿cuánto? 20 minutos, ¿no? Del programa.
20 minutos tiene para decirle a la audiencia de 7 PM que nos están escuchando cuáles son las propuestas del doctor Falú. La propuesta central. La más importante. Usted sabe que yo recabé una cosa que no va a creer que no me originó problemas y demás, pero yo cuando fui candidato a gobernador dije que el hambre era una vergüenza. Y a nosotros se nos moría la gente y presenté un proyecto para que se combate el hambre. Pero la Argentina actualmente, pese a que es una potencia agroalimentaria mundial, que es capaz de alimentar a 400 millones de personas en el mundo, es incapaz de no dejar a la población, digamos, bien nutrida. Hay gente que pasa hambre y se muere por hambre en la Argentina. Es la gente que está debajo de la línea de indigencia. Y uno de los proyectos centrales, que no es propiedad intelectual mía, sino de nuestra fuerza política, es llevar al Congreso de la Nación, si es necesario con firmas y con apoyo popular, que del 1% de la riqueza que genera anualmente nuestro país, nosotros podemos, si lo dirigimos a la gente que tiene ninguna posibilidad de acceder a la alimentación básica, tenerla. O sea, podemos llevar y terminar con un flagelo que avergüenza a nuestro país, 1% de la riqueza. La gente piensa que la Argentina está en pobreza total. No, la Argentina es la tercera economía de Latinoamérica. Y la tercera economía lo que muestra es una enorme desigualdad. En donde el otro día salió en el diario que hay 17 veces más acreencia en el grupo de la alta sociedad, digamos, y de las concentraciones económicas, contra el 10% más pobre. La gente no llega, muchos de ellos no alcanzan a cubrir la canasta familiar, y hay una vasta proporción de la población que vive debajo de la línea de pobreza, claro, o sea, en la indigencia. Y esto no puede ser. Fíjese, Finlandia, España, Suiza, ya emocionaron en Europa lo que se llama la renta básica incondicional, que no es para pobres ni es un subsidio, es un otorgamiento a cada ciudadano, de nacer con una renta básica. Esa es una pequeña colaboración del Estado para que los chicos puedan nutrirse, para que puedan estudiar sin trabajar. Yo el otro día estuve en Colonia Santa Rosa, los chicos a los 14 años los sacan de la escuela, lo mandan a recolectar cítricos y vuelven, salen a las 5 de la mañana y vuelven a las 6 de la tarde, no tienen posibilidades ya de estudiar. Eso se puede terminar con alguna acción del Estado para que posibilitarle... ¿Pero que no hay una guerra total al trabajo infantil y todo Bueno, pero eso es acá, en Salta, pero cuando uno se empieza a meter en el interior, empieza a ver las condiciones... en la capital. Claro, en capital puede no verse como... Pero hay una gran precarización laboral y hay una gran... yo vi, van en camiones, lo cargan a los chicos, los llevan a las fincas cercanas, van a trabajar a edad muy temprana y vuelven a horas de la tarde. Entonces pierden cualquier tipo de aprendizaje, y además que no pueden trabajar a los 14 años, 15 años, 16 años no podrían trabajar. Bueno, esto apunta a eso. O sea, la primera propuesta mía que es central es la lucha contra el hambre, que creo que es una cuestión que me excede como partido político. Como usted lo plantea, es absolutamente viable, doctor Falú. Claro, es ordenar un poco al Estado, porque esa es la real existencia del Estado organizado, es justamente redistribución de la riqueza para posibilitar que todos tengan un piso en común. Eso no significa, porque rápidamente salen a decir, no, basta de vagos, ¿no? No es vago, no estamos hablando de pobreza, estamos hablando de comida. Y el Estado tiene en la Constitución el deber de proveerle adecuada alimentación a sus habitantes. Esto es una de las cosas que no nos podemos retirar, no podemos ver a nuestros compatriotas que están en la calle postrados sin comer y hacernos los indiferentes. Ahí está la concepción humanista de la que hablaba, ¿no? De exactamente. ¿Qué es lo que los une, digamos, en el partido? Así que esa propuesta, como le expliqué, no está elaborada por mi persona, sino, por supuesto, tenemos una labor partidaria. Y la otra es también el combate contra la pobreza, que es mucho más complejo, porque el problema que está ocurriendo en este país, como en otros países del mundo, el fracaso del liberalismo económico es que cada vez hay menos trabajo y cada vez hay mayor desigualdad.
Y ustedes ven que los chicos nuestros están padeciendo para conseguir un puesto de trabajo en actividad privada, estoy hablando, no en actividad pública, ¿no? Claro, claro. La robotización, la mecanización ha empezado a quitar puestos de trabajo. Yo el otro día estuve en Italia, hace pocos días, y en la estación de tren había un solo empleado atendiendo una ventanilla y había 30 máquinas que expendían boleto y la gente iba a la máquina. Eso significaban 30 menos empleados. Claro, 30 familias. 30 familias. Entonces la crisis laboral cada vez va a ser más grande, ¿no? Usted va al banco y tiene cajeros automáticos. Llama por teléfono y le atienden una computadora. Todo eso son menos puestos de trabajo. Claro, trae réditos. Trae mejor, no tiene carga laboral, ¿no es cierto? Es favorable para cualquier empresa. Pero el problema es que esto no hay aporte previsional, empiezan a hacer crisis los sistemas previsionales del mundo. Esto no solamente pasa en la Argentina, y hay una crisis laboral. Ahora, ¿cómo podemos combatir esto? Aquí está una moción en la eurozona, muy interesante, que era que las máquinas también paguen impuestos, que también hagan aporte previsional. Mire usted qué interesante para analizar. ¿No? Porque las máquinas... Claro, le está quitando la posibilidad. Porque una cosa es que yo trabaje menos, todo el mundo quiere trabajar menos, claro. Pero no tener la posibilidad de trabajo, que es una cuestión elemental. Entonces es una cosa que Bill Gates apoyó muchísimo, porque yo lo escuché, me encantó, porque yo digo, bueno, una moción es que para que no tenga solamente un sentido de rédito a la empresa, que si pone una máquina, esa máquina también va a tributar al sistema previsional y al sistema de ganancias como tiene que tributar cualquier empleado de cualquier lugar. Eso es un poco para tratar de resolver un problema que creo que lo va a tener que, no solamente la Argentina, sino el mundo lo va a tener que discutir. No, necesariamente. ¿Qué otro aspecto le dije importante? La deuda externa, Sí, que lo hablé, lo podemos de la repetir, deuda. que le dije que yo creo que una de las cosas fundamentales es devolverle al Congreso de la Nación los atributos, La facultad que nunca debió haber perdido. que nunca debió haber perdido, para que audite, para que investigue, para que se sepa quiénes son los acreedores reales y legales de nuestro país y quienes no son acreedores, que se investigue cada toma de deuda que se hace. Hace poco esta deuda de 100 años no se le dio destino, nadie sabe a dónde fue. ¿Usted sabe dónde fue esta deuda tomada a 100 años? Yo no lo sé. Bueno, estas cosas incumben a la población en general, porque digamos, la gente es como que yo voy al banco, tomo un préstamo y no le digo nada a mis hijos, y un día hago crack, ¿no? Entonces me quedo sin casa, sin auto, sin trabajo, sin nada. Bueno, esto está haciendo el país. Si nosotros no nos inmiscuimos, no participamos, y el lugar para inmiscuirse es el Congreso de la Nación. No puede perder la autoridad sobre esa materia. Así que es una de las cosas que quiero ver. Y el otro es el plan de salud. Yo soy médico, ¿no? Sí. Conocidísimo. Bueno, gracias. Pero lo importante es que uno ve otros países del mundo. La Argentina en los años 60 era un ejemplo en el sistema de salud, incluso en Latinoamérica, en algunos países de Europa. La Argentina tenía un sistema nacional de salud que era universal, accesible, igualitario. La gente se atendía en el hospital, ¿no? Acá en Salta había hospitales mucho más importantes que sanatorios privados, que eran pequeños. La asistencia pública, me acuerdo. Claro. Era así, hasta que vino el tema de las obras sociales, la degradación del sistema de salud, se empezó a privatizar y digamos, a otorgar los dividendos hacia las obras sociales, los aportes a las obras sociales, y eso degeneró en este sistema que es absolutamente desigual, que no le sirve a nadie. Mire, la Argentina, el Estado Nacional aporta 2%, algo así digamos, para la salud pública. Otra parte las obras sociales y el PAMI, y una pequeña parte las obras sociales prepagas. Y lo otro es cuenta propia, o sea, el aporte nuestro para la atención médica, pagar por la atención médica en los sanatorios privados, los hospitales, o para comprar los medicamentos sin ninguna cobertura social. ¿Esto puede cambiar? Sí. ¿Es difícil? Sí, porque hay intereses enormes.
pero tenemos que ir hacia un sistema muy parecido a lo que tienen los países de Europa. Yo tomo el ejemplo de los países como Noruega, como Suecia. Pero si ellos pudieron hacerlo, ¿por qué no nosotros? España España tiene un sistema nacional de salud que de primer nivel, donde no hay diferencia. O sea, usted no tiene que hacer cola ni nada. Se encuentra con hospitales no para pobres, sino hospitales muy bien preparados para resolver todos los problemas. Incluso hay un cardiólogo ahí en Barcelona, un colega suyo, Oyer, que él siempre me cuenta, él vive ahí, él tuvo la desgracia de tener un chiquito, uno de sus hijos que tenía aneurismas cerebrales múltiples. Y hacerlo tratar en el hospital privado en España era imposible pagarlo. No podía. Y lo resolvió el hospital público. El sistema público de salud. Gran aparatología, gran cantidad de tecnología, gran preparación de sus médicos, un sistema accesible a los medicamentos. O sea, han logrado que el derecho a la salud sea pleno. ¿Pero por qué? Porque hay una buena dirigencia política, doctor, claro, comprometida con la sociedad en la que actúa. No, y además porque yo creo que cuando empieza a meterse el interés económico en la salud, estamos fritos, ¿no? Entonces, el sistema de salud primero empieza con infraestructura. El sistema debe generar agua potable, vivienda digna y buena alimentación. Bueno, lo elemental. Eso disminuye las enfermedades primarias, las grandes enfermedades. Nosotros tuvimos algo vergonzante hace 1 año y medio que era dengue, y era el Estado. Enfermedades del siglo XVIII. Bueno, eso quiero que la gente sepa, que eso no existe en otros países porque tiene una infraestructura que digamos hace imposible que se desarrollen ese tipo de enfermedades. Tuvimos cólera también. No, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Así. Bueno, entonces, primero infraestructura. Segundo, atención primaria a la salud, donde nosotros tenemos que activar de nuevo ese hermoso sistema de atención primaria a la salud que supimos tener en Salta, que fue una conquista que no la hemos apreciado. Creo que Costa Rica nos copió el sistema acá en Salta. Justamente para llegar a atender a los más necesitados y para que sea accesible el sistema de salud para todo el mundo. Y después sí, condiciones hospitalarias de primer nivel. Si nosotros logramos trabajar bien sobre el primer nivel y sobre la prevención, seguramente el gasto en salud va a bajar muchísimo. Si no, incurremos en gastos que son realmente imposibles de cumplir. Entonces vienen estas ideas de que el Estado sea parte de la salud pública, que tercerice como quieren hacer ahora. Entonces le dejo a terceros y que la gente se pueda valer por sí misma. Bueno, yo quiero que tenemos que dar un paso de nuevo, mirar hacia el pasado nuestro, a la década del 60, y empezar de nuevo a generar el gran sistema nacional de salud que nos cobije a todos en forma igualitaria. Doctor, ¿cómo hacen aquello que dicen, bueno, lo escucho al doctor Falú y me convence, hablan las cosas más sensatas y demás? ¿Cómo lo apoyan? ¿Dónde están? Bueno, yo estoy nosotros en una pequeña unidad en la Jujuy. En la Jujuy, ¿no? Sí. Ahí trabajamos. Todavía está. Estamos ahí. Sí, pero el apoyo que necesito en estas elecciones es. Yo el otro día en un reportaje dije, la gente se tiene que despabilar, tiene que despertarse de este sueño prolongado que tiene en Salta y empezar a hacer valer su voto. No le pido que me voten a mí, no estoy diciendo... ¿Cómo no? Dígale que lo voten. Bueno, estoy diciendo... pero quiero que mediten el voto, que no digan con quién estás vos, sino quién es Falú. Claro, este tipo que está diciendo esta persona, ¿qué hizo por mi provincia? ¿En qué trabaja? ¿Es honorable? ¿Es honesta? ¿Tiene capacidad? ¿Tiene convicciones? ¿Qué llevaría al Congreso de la Nación? ¿En qué me ayudaría a mí? Exactamente. Como ciudadano, ¿no? Eso es lo más importante de todo. Yo creo que cada candidato que va ahí tiene que saber de que ese lugar es un lugar de un honor enorme, de una representación que era muy difícil. Yo me acuerdo papá cuando fue diputado nacional,
llegar ahí, en esa enorme caja, ¿no?, de resonancia, era una cosa durísima, pero por ¿no? eso se llamaba honorable, doctor Falú, porque Claro, iban personas honorables. claro. Por eso se constituía la comisión de honores, ¿no? Para Claro, entrar. pero por El que no era supuesto, honorable no entraba. pero tenemos que recuperar eso, porque creo que el ser político, es la conjugación de muchas virtudes, ¿no?, que no la tiene el médico, ni el sacerdote, ni... No, claro. No, es la conjugación de todas esas en favor de la gente. Es el que puede iluminar el camino a la gente. Bueno, ese es lo más difícil. Entonces, bueno, la gente que se presenta tiene que saber de que representa a este pueblo, y el pueblo tiene que saber también a quién elegir. Exactamente. Bueno, ¿y cómo se contactan? ¿A través de las redes? Yo estoy... Pase todo el chivo, doctor. bueno, no, yo tengo mucha actividad en Twitter, por ahí, bueno, no tanta actividad, pero paso mi pensamiento, o en Sí. Facebook, y también a través de lo que ustedes me ayudan con los medios. Y después sí voy a intentar llegar a cada lugar, a cada barrio, a hablar un poco con la gente. Espero que el nivel que tengamos de conversación con la gente sea bueno. Yo he visto cosas desgraciadas en estos días que enlutan a la política, ¿no? Yo creo que el político tiene que estar muy sobre el nivel de este tipo de conversaciones con la gente, y de propuestas, y no de canje de ningún tipo de intereses. Así que voy a tratar de llegar y de volcarle mis convicciones y mis ideas a cada uno de los ¿Cómo el salteños. número de la lista? ¿Cómo se llama? ¿Cómo Frente lo ubican Popular para la Liberación. porque recordemos que al doctor Falú lo encuentran con el voto papel. Sí, porque muchos me han dicho que me han votado en el voto electrónico. Que Digo, lo no, han ido a entonces... buscar y no lo han hallado. En el voto No, electrónico. no, yo estoy en voto papel y dice Falú, bien grande, ¿no? Y la lista es 501 y se llama Frente Popular para la Liberación, y me acompaña Andrea Andrade, que es una luchadora de los derechos de las mujeres, y Diego Sarabia en tercer término, el Diego ingeniero, Sarabia Liga, sí. que me apoyó muchísimo, me dice estoy con vos, me gustó su posición de apoyo y Sí. No, y de Sarabia consejo, es de y de esa- consejos, porque tiene experiencia política, ¿no? Sí, claro, fue concejal, fue funcionario también. Así que, bueno, Está muy en contra del voto electrónico. yo también, yo creo que, fíjese que al principio yo tengo honestidad intelectual, ¿no? Cuando me presenté como candidato a precandidato a gobernador, fue voto electrónico. Y resulta que me votaron en Iruya, y yo no tenía nadie en Iruya. No había nadie. Ni en lugares, ni y tampoco... Pero el voto electrónico sí me posibilitó llegar a ese lugar que usted nunca hubiera podido ir, quizás. No, y llevar los votos, O poner llevar, claro, fiscales. Poner fiscales. Es muy difícil. Esa es la ventaja. Esa es la ventaja. La desventaja es la manipulación a la que uno puede... Claro, que es lo que... y la complicación, porque fíjese que yo incluso hablé con gente y dice, no pude votar. No entendía, o bien votó y le salió otra cosa. A mi gente hubo que me dijo, ¿a quién votaste? No sé. Bueno, Me dijo, no sé. Yo creo que... Fui, apreté los botones y me fui. Yo creo que Urtubey ya se dio cuenta, ¿no? Yo creo que... No creo que insista más. Yo creo que la boleta única es una propuesta interesante. Porque en Santa Fe. Sí. También hay que quitar el color hinche, ¿no? No, claro. No, eso porque... pongamos la gorra. Sí, hay que poner nombres, ¿no? Tal vez la figura puede parecer una foto, pero claro, una cuestión... una foto a lo sumo. Claro, pero aquí no es cuestión de venderse como un producto... Claro, hay que tratar de hacer las cosas con un poquito más de seriedad. Doctor Falú, se nos terminó el programa. La verdad que ha sido un gusto charlar con usted. Espero que la audiencia de 7 PM haya escuchado su propuesta. Estoy seguro que sí, haya escuchado su pensamiento fundamentalmente, y haya encontrado a través de los micrófonos de Pacífico un hombre con la responsabilidad que usted tiene para asumir, ¿no? Nada más y nada menos que la representatividad de los salteños. Esperemos que ese mensaje suyo haya podido llegar y que se lo valore a la hora de elegir. Yo te agradezco un montón, Daniel, porque realmente necesitamos este ámbito y la comunicación y llegar a la gente. Y bueno, llamar nada más a la reflexión de cada uno de los salteños, que la democracia es el mejor sistema que tenemos. No hay otra cosa mejor que la democracia.
pero que la gran autoridad de la democracia es el pueblo, la persona. Ahora yo veo que se habla de populismo y se destruye la palabra popular. Le quiero recordar a aquellos que destruyen la palabra popular es que la democracia está sentada sobre el pueblo, sobre el Pero populus. debe ser quizás porque se la ha bastardeado mucho también. Sí, pero hay que tener mucho cuidado con las palabras porque hay pequeños grupos que desprecian al pueblo en general. Desprecian, piensan que el pueblo no piensa o no tiene acción. Y el pueblo creo que hay que informarlo, hay que darle las armas y las herramientas y decirle, este es el camino, ¿no es cierto? Así que bueno, espero llegar con fuerza al 22 de octubre. Esperemos que así sea, esperemos que así sea. El doctor Palou, un hombre de bien, fundamentalmente, un ejemplo de político. Doctor, gracias. No, gracias a ustedes.